Se titula Se buscan servidores, y en base a la Biblia lo vamos a estudiar. Hemos orado y hemos adorado a nuestro Señor. Así como en todo equipo de trabajo secular, en toda empresa secular se requieren colaboradores, se requieren compañeros de trabajo, también en la obra de Dios se necesitan de esos compañeros de trabajo en la obra de nuestro Dios. Y así como hay requisitos en el trabajo secular, también en la obra de Dios están los requisitos manifestados en la Biblia, y son bastantes. Hoy vamos a tratar de ver algunos nada más de esos requisitos. No es difícil notar que a la medida que la obra de Dios va creciendo, crece todo juntamente con la obra. Todo crece la bendición, crece el trabajo, crece la congregación, crecen los problemas, porque es mayor el grupo, y también crecen los problemas. Y obviamente crece la necesidad de servidores en cada obra. Vamos a ir a la Biblia para ver cómo fue que los primeros cristianos convocaron a los primeros servidores. Yo no tengo duda que usted haya estudiado este tema más de alguna vez, pero si Dios lo trae a memoria una vez más, es porque sin duda algo vamos a aprender. Acompáñenme en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 1. Hechos 6, verso 1. Dice, este fue el inicio de la iglesia cristiana hace unos 2000 años. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, creció. ¿Qué creció también? Dice enseguida. ¿Hubo qué? A ver, dígalo como con convicción. ¿Qué hubo? Murmuración. Voy a hacer una pausa ahí en esa palabra porque quiero ir desglosando cada palabrita. Esta realidad no la podemos negar. Es triste, pero es verdad. No la podemos negar. Siempre se van a levantar murmuradores entre los mismos cristianos en una obra en crecimiento. Siempre. ¿Por qué? Por la imperfección que hay en nosotros, por la imperfección de los servidores y por la imperfección de los que son servidos. Los servidores nunca dejaremos de cometer un error porque somos imperfectos, y los que son servidos nunca dejarán de manifestar una inconformidad porque también somos imperfectos. Así que es bien sabido que las murmuraciones es por eso, por la imperfección. En base a este pasaje que vamos iniciando en Hechos capítulo 6, verso 1, notamos que la murmuración en la obra de Dios en crecimiento no es algo nuevo, ni tampoco es algo que se pueda evitar. Ya expliqué por qué. Esta murmuración entre los mismos servidores se define como queja, crítica, desacuerdo o desaprobación contra un servidor, contra su persona o su servicio. Esta queja, crítica o desacuerdo o desaprobación provoca un mal hablar contra la persona. Y vamos a ver ambas partes, si la persona dio de qué hablar o si fue una murmuración sin fundamento bíblico. Este caso del libro de los Hechos, capítulo 6, la murmuración fue hacia los apóstoles. Las críticas, las quejas, siempre la murmuración se va
se va convirtiendo en una bola de nieve, porque la queja se va divulgando dentro de los mismos hermanos. No, no estoy de acuerdo. El ujier en la puerta me atendió de una pésima manera. Y ¿también te diste cuenta? Sí, ok. Entonces, si eso fue así, hay que verlo. Y le tocó estar de ujier al hermano Waldo ahora. Bueno, ¿qué tal que sí dio de qué hablar? ¿Qué tal que fue otra percepción? Vamos a verlo. En la obra de Dios, una crítica constructiva debiera ser de la siguiente manera: ir con la persona inmediatamente en desacuerdo y a esa persona decirle con la mejor actitud el desacuerdo, con la intención de solucionar el inconveniente, presentar la crítica con sustento bíblico, con el fin de corregir esa desaveniencia de la mejor manera posible. Pero divulgar una murmuración de otro servidor sin hacer lo correcto provoca que tal habladuría crezca y se vaya distorsionando al grado que causa muchísimo daño dentro del mismo equipo de servidores. Causa mucho daño. Este tipo de discordias divulgadas sin el sustento bíblico y sin la dirección de Dios es una de las cosas que Dios más aborrece. Lea Proverbios 6:16, ponga una pausa en Hechos 6 y ahora vaya a Proverbios 6:16. Dice en Proverbios 6:16: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Lo detesta el Señor. El que siembra discordia entre los mismos hermanos. En base a esto, entonces, debemos de comprender todos, incluyendo el que está predicando. Escúchenme bien, incluyendo el que está predicando. Debemos de aprender que en el servicio de Dios no lo conocemos todo. Tenemos que aprender muchísimo. Y una de las cosas que debemos de aprender es eso: evitar las murmuraciones. Hace mucho daño, a Dios no le agrada. Evitar las murmuraciones, mayormente si no tenemos claridad de tal información, si no tenemos la certeza de aquello que vamos a rebotar, a decirlo. Debemos de aprender el evitar las murmuraciones si tampoco tenemos la intención de corregir correctamente aquel inconveniente. Evítalo, pastor. Evítalo. Si ya lo hiciste, ponte a cuentas con Dios y ponte a cuentas con quien dañaste. El apóstol Pablo explica a un siervo de Dios llamado Timoteo cómo es que se debe de atender la murmuración entre los mismos servidores. Lea conmigo 1 Timoteo 5:19. 1 Timoteo 5:19. Leo en Reina Valera 60, dice: contra un anciano. Aquí anciano no es una persona lleno de años. Ahorita vamos a leer otra traducción bíblica, pero leo esta primero. Dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. ¿Quién es un anciano en la obra de Dios? Vamos a leer este mismo versículo en la traducción del lenguaje actual. El mismo versículo, 1 Timoteo 5:19.
Mire cómo dice aquí, vamos a ver quién es un anciano, dice. Cuando alguien acuse a un líder, ¿qué tipo de líder? El que sea, jóvenes, varones, niños, alabanza, pastores, el que sea. Cuando alguien acuse a un líder, pídele que presente a 2 o 3 testigos. Si no lo hace, no le prestes atención. El problema está que si la murmuración llega y no tenemos los 2 o los 3 testigos presentes para llevarlos ante la persona acusada, pues normalmente no lo hacemos así. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? Si no hay evidencia de tal rumor o de la tal acusación, lo que se te aconseja es que cortes de tajo con eso. No, espérame. Hace muchos años nosotros había una persona, hace alrededor de unos 10, 11 años, había una persona que tenía el hábito de ir a casa. Pastor, ya supiste que y fulano hizo esto, fulano hizo esto y fulano hizo esto. Hasta que nosotros pedimos consejos a nuestros pastores y nuestros pastores nos dijeron: bien, la próxima vez que vaya esta persona, díganle que ustedes van a decirle a la persona que acusa quién les está diciendo eso y que tiene que traer otro o 2 testigos para solucionar aquello, porque qué tal que la información es verdad. Y si no es verdad, cuando ustedes digan eso, si la persona lo único que quiere es divulgar algo, se va a detener. Ya no volvió. Ya no volvió. ¿Qué dice aquí Pablo a Timoteo? Si no hay 2 o 3 testigos para constatar el rumor o la acusación, no le pongas atención. ¿Por qué? Porque lo más probable es que sin pruebas el tal rumor carezca de sustento de verdad. A ese rumor, córtalo, déjalo. Ahora, vamos a ver la otra posibilidad, que el rumor sea cierto. Porque ahí ya ve que la Biblia dice que cuando el río suena, la Biblia dice, no lo dice, pero dice cosas semejantes. Vamos a ver si la otra parte, si el rumor tiene sustento de verdad, pues hay que aplicar las reglas bíblicas. ¿Cuáles? Testigos de aquello. El propósito es que tal desacuerdo o desaveniencia se arregle. Ahora, si el servidor acepta que cometió un error y está dispuesto a corregirse, pues gloria a Dios, dice la Biblia. Eso lo dice solo por mencionar, lo dice Mateo 18, del verso 15 al verso 18. Si tu hermano peca contra ti, ve, habla con él. Si tu hermano reconoció eso, pues lo arreglaron, ya, se acabó. Y se comprometen a hacerlo, a seguir sirviendo de la mejor manera posible. Pero si van con la tal persona, el rumor tiene sustento de verdad dentro de los mismos servidores y no lo reconoce la persona que cometió el error, entonces se tienen que tomar otras medidas. En decirle: hermano, tienes que reconocerlo. Y si todavía después de esas medidas no lo reconoce, se tendría que hacer público que es un servidor desleal a Dios y desleal en el equipo de servicio. Y no lo digo yo, hablando que es un pastor, que es un... Mire, hemos sabido de pastores que han cometido errores, hemos sabido de pastores que hicieron mal uso de finanzas, del dinero que no les corresponde. Y
nosotros supimos de un pastor que él mismo se acusó, ya no aguantó. Él mismo se acusó y llamó a sus líderes y les dijo: pastores, acúsome, usé dinero, disciplínenme, hagan. Y pues en buenos términos, y ahí está el pastor. Él tomó un tiempo y alguien lo sustituyó y todavía no está ejerciendo. Se sigue congregando en el mismo lugar que él fue pastor. A veces sirve de ujier, a veces en la limpieza de los baños. Y eso es una gran enseñanza. Porque ¿quién quisiera servir en la misma congregación después de haber sido pastor? Cuando yo me enteré del caso y dije: wow, es una gran enseñanza. Ahora, así como Pablo le dice a Timoteo: contra un anciano, contra un líder, no aceptes acusación, sino con 2 o 3 testigos. Pero en el siguiente versículo, en 1 Timoteo 5:20, en la misma traducción del lenguaje actual, voltea la tortilla Pablo, suponiendo que la acusación es verdad. Dice en 1 Timoteo 5:20: si alguno de los líderes, estoy leyendo traducción del lenguaje actual, dice: si alguno de los líderes sigue pecando, entonces entiende que lo encontraron en una acusación que sí tenía sustento de verdad. Si alguno de los líderes sigue pecando, corrígelo ante toda la iglesia para que los demás tengan miedo y no hagan lo mismo. Se entiende que llevaron los 2 testigos y que siguieron el orden bíblico, y el tal líder no quiso. Volviendo entonces al libro de los Hechos, veremos que los apóstoles fueron murmurados y se vieron en la necesidad de atender la murmuración que era contra ellos. Vamos a volver al libro de los Hechos y vamos a ver cuál fue la razón. La razón no fue porque ellos hayan cometido una negligencia, sino porque no tenían el equipo suficiente para desarrollar todo. Por eso es que se vieron en la necesidad de convocar servidores. Ahorita vamos a llegar al versículo donde saqué mi tema: se buscan servidores. Pero vamos otra vez a Hechos 6:1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Alguien estuvo en desacuerdo contra los apóstoles. A alguien no le pareció. ¿Qué fue lo que no le pareció? Leamos. Murmuración de los griegos contra los hebreos. Se entiende que eran cristianos griegos, cristianos hebreos. La iglesia crecía y los cristianos griegos murmuraban a los cristianos hebreos. ¿De qué los murmuraban? ¿Quiénes eran los cristianos hebreos? Los apóstoles. Los apóstoles. ¿Qué le murmuraban? Final del verso 1. De que las viudas de aquellos, ¿quiénes son las viudas de aquellos? Las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué era la distribución diaria? El apoyo del sustento de alimento, de comida. Eran desatendidas. Los apóstoles se dieron cuenta de la murmuración y dijeron: a ver, esta murmuración hay que atenderla. ¿Qué pasa? ¿Qué se dice? Pues que ustedes son preferencistas, que solo quieren atender a las puras viudas de los judíos, a las puras viudas de los hebreos, que siempre agarran la despensa y primero para acá, y las de ellos las dejan a lo último. Eso piensan, sí, eso miran ellos. Verso 2. Entonces los 12, acuérdense que ya había habido un sucesor de Judas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. A ver, todos los cristianos, vengan, vamos a aclarar este asunto. Porque entre todos ustedes la bola de nieve ya se hizo cada vez más grande. A ver, vengan. Y dijeron:
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo que un líder encargado del estudio de la palabra, de la predicación de la palabra, su área de servicio, no es justo que deje eso para atender solo o con poca gente las otras necesidades de la congregación, porque estaba creciendo, ahí mismo lo dice. Pastor, hay una necesidad, ok, hay que ir a orar. Pastor, hay que hacerlo. Oye, espérame, ¿y si delegamos para apoyo? ¿Para apoyo de todo eso? ¿No es justo? Dice ahí. Convocaron una búsqueda de gente dispuesta a servir para que la obra de Dios no se cargara sobre cierto grupo. Pero los futuros servidores deberían de cumplir con ciertos requisitos para formar parte del equipo. A ver, toda la multitud, vamos a convocar. Verso 3. Buscad, de este verso 3 saqué mi tema, se buscan servidores. De este verso 3 dice: buscad pues, hermanos, nótese que tiene que ser cristiano, hermanos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros mismos. ¿Cuántos? Pedro, Mateo, Juan, Jacobo, ¿cuántos ocupan? A ver, Pedro, con 7, con 5, no, 6, no, 7, 7, con 7 la hacemos, ok, 7. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Primer requisito: de buen testimonio para repartir despensas. Yo quiero que note que para repartir despensas es una labor muy honorable en la obra de Dios, y hay requisitos. El primero es buen testimonio. Yo he explicado en otros estudios que el buen testimonio se refiere a la buena reputación que un creyente va desarrollando en todas las esferas de su vida. El buen nombre, el buen respeto que se va ganando en todas las esferas de su vida, en la familia. ¿Qué dicen de ti, pastor, tus hijos, tu esposa? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen de ti en el trabajo, hermano? ¿Hay buen nombre, hay honor, hay respeto? ¿Cómo te conocen en el trabajo? Los vecinos, la sociedad, la congregación, ¿cómo te conoce? Todas las esferas de la vida. El buen testimonio es alguien que testifica de la mejor manera posible que Jesús reina en su vida. No que seamos perfectos, nos vamos a equivocar, pero vamos avanzando. Jesús habló en muchas ocasiones de la importancia del buen testimonio, del buen nombre, del respeto, del honor que se va ganando, se va forjando en la vida de un cristiano. Esa buena reputación. ¿Cómo te conocen, hermano? ¿Cómo me conocen? Bueno, vamos a ver cómo es que Jesús habló del buen nombre, de la importancia del buen testimonio. En Mateo 5, versículo 13, Mateo 5, versículo 13, Jesús en el Sermón del Monte, diciéndole a los discípulos, dice: vosotros, los discípulos, sois la sal de la tierra. Una de las funciones de la sal es sazonar los alimentos. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres. Sazonar los alimentos, dar sabor, es una de las funciones de la sal.
Así el buen testimonio, porque Jesús habla de somos la sal, así nosotros somos comparados con la sal porque sazonamos el mensaje que predicamos con nuestra vida. Sazonas. ¿Cuál es tu fe? Soy cristiano. Ok. Con tu conducta sazonas el mensaje que predicas. ¿Dónde? Donde te pares, mano. Donde estés, pastor. En donde estés. Y eso lo vamos aprendiendo, porque no crea que por el hecho de ser cristianos ya tenemos la práctica de eso. Yo he tenido que ir aprendiendo y sigo aprendiendo. Yo les recuerdo aquella ocasión cuando en tiempo de pandemia se usaba mucho el cubreboca para todo y era exigencia. Y siempre que hablo del buen testimonio me viene a la mente errores que yo he cometido. En una ocasión estábamos un grupo de pastores en cierto lugar. Estaba el pastor Toñito Ortiz y otros pastores de Casa de Oración Guadalajara. Y ahí andaba el ungido de Nogales también. Y se ofreció una foto. Y estábamos en un dilema, que si nos tomábamos la foto con cubreboca o sin cubreboca. Y a mí se me ocurrió decir, pues vamos a quitarnos el bozal todos. Una foto sin bozal, dije yo. Y a más de 2 pastores no les pareció mi comentario. Incluso mi esposa me hizo una seña como diciendo, no vuelvas a decir eso. En el instante me cayó el 20. Y he ido aprendiendo. O sea que, bozal, ¿qué les dije en pocas palabras a los pastores? Pues les dije burros, les dije caballos. Y algunos lo pudiera haber tomado de buena manera, otros no. El buen testimonio habla de sazonar entonces el mensaje que predicamos. Y vamos aprendiendo en eso. Y se debe reflejar primeramente en casa, dice aquí en Mateo 5:14, donde estamos leyendo. Ahora vamos a leer el verso 14. Ahora dice, vosotros sois la luz del mundo. Ahora habla de luz, un símil, un comparativo. Ahora somos luz. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Luz. Una de las funciones de la luz es disipar la oscuridad, disipar las tinieblas, quitar las tinieblas. Bueno, el buen testimonio en nosotros debe de quitar toda oscuridad, toda tiniebla en nosotros. Todos nuestros actos debemos de ser visibles ante las personas, pero principalmente en la casa. Retomo ese verso 15, dice, el verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz a lo lejos no se puede esconder. Un cristiano que da buen testimonio no se puede esconder. Tarde que temprano se van a dar cuenta, mira qué bien, qué afable el hermano, qué respetuoso, qué prudente, qué casto, qué propio. Ante todo, con permiso, gracias, para opinar, para hablar. Todo eso lo tenemos que ir aprendiendo cada vez más. Y dice el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, una caja o algo que lo oculta, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Dónde debe de brillar entonces primero el buen testimonio de un cristiano? En la casa. Exacto. ¿Qué opinas de tu esposa, varón? Pero es servidora en la iglesia.
¿Qué opinas del pastor, hermana Azucena? A Mayrani. Pero es servidor. ¿Qué opina? ¿Qué opinan los vecinos? Se buscan servidores. Uy, me dijo una vez uno. Entonces debemos de ser intachables. No, yo les estoy comentando de los múltiples errores que he cometido. He sido corregido por mis pastores más de una vez. Más de una ocasión el pastor me dice: ven para acá, hermano, necesito platicar contigo. Bájale a eso, mira, eso no va. Ay. Bueno, después de dar el buen testimonio en casa, el siguiente versículo dice que nuestro buen testimonio, la luz, la sal de la tierra, debe de ser visible fuera de casa. Dice el versículo 16: así alumbre vuestra luz también delante de los hombres fuera de casa, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Delante de las demás personas. Alguien que no es de buen testimonio, un cristiano que no es de buen testimonio, su luz es opaca en la casa, es opaca con los vecinos. No brilla la luz de Cristo porque necesita trabajar más. No esparce todas las tinieblas a su alrededor, lo cual quiere decir que fácilmente se puede camuflar entre la oscuridad, fácilmente se puede camuflar entre los que no son cristianos. Yo les cuento muchas experiencias que paso con los taxistas que abordo cada vez que voy a rentar un carrito para ir a la misión. Bueno, quiero decirles que ahora el domingo no fue la excepción. Fui a entregar mi carrito, bueno, el de la empresa porque no es mío, el que yo usaba, y hago la parada a un taxista, se detiene el conductor, subo e inmediatamente escucho que traía música cristiana. No le quise decir: usted es cristiano, no, porque pues hay gente que le escucha sin ser cristiano. E inmediatamente empecé a escuchar el vocabulario del hombre en sus llamadas por teléfono. Pues era un vocabulario nada que ver con lo de los cantos. Era un vocabulario mundano, vulgar. Y ya empecé a ver que se le atravesaba uno a otro y sacaba la mano y le decía de cosas. Pero seguía alabando a Dios en el canto, repitiendo la letra. Y en lo que el trayecto a casa, le pregunto: ¿le gusta escuchar esa música? Sí me gusta. ¿Qué piensa de la letra? Está bien, pero yo desde casa. Son muy exagerados. Bueno, para no hacerle muy largo el cuento, chocó, le tronó una llanta. Yo, el ungido de Jehová y de Nogales, allí iba. Otro carro, y bueno, ahí se quedó el amigo. Bueno, en fin, la luz delante de los demás. El buen testimonio debe de ser notorio entre los que no son creyentes también, entre los que no son cristianos. Mire lo que dice 1 Timoteo 3:7. Primera de Timoteo 3 habla de los requisitos de los obispos, de los servidores. Y mire cómo el versículo 7 habla del buen testimonio. Dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Aquí los de afuera son los que no son cristianos. Ahorita lo voy a leer en otra traducción bíblica. Voy a terminar de leerlo aquí. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Descrédito: este es pastor, este es el pastor. No, mano, tú eres el pastor. No inventes, mano. Tú eres el que canta en la iglesia. Sí, no. Mire, para ver quiénes son los de afuera. Este mismo verso 7 en la traducción del lenguaje actual. Vamos a ver quiénes son los de afuera.
1 Timoteo 3:7 dice: por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo. Esos son los de afuera. El respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos. Tú eres el pastor. Qué buen chiste. Tú eres el pastor. Para que no pase vergüenza delante de ellos, ni caiga en alguna trampa de Satanás. ¿Qué opinión entonces tiene de mí la gente inconversa que me rodea? ¿Qué opinión? Porque ya vimos la opinión de la casa, la opinión de los demás. Ahora aquí dice Pablo, ¿qué opinión tiene la gente inconversa que tú has tratado? La gente que tú tratas en tu trabajo. Si tú vendes algún producto, ¿qué opinión tienes de ti tus clientes? ¿Qué opinión tienes de Marcos Castro? ¿Marcos? ¿Qué opinión tienen del pastor Gonzalo? ¿Hemos sido irrespetuosos con los inconversos? ¿Les hemos dado de qué hablar? Traigan a 7, se buscan 7 para repartir despensas. Buen testimonio. ¿Hemos sido irrespetuosos con algún inconverso? Yo les hablaba de aquella señora que se me cruzó en un semáforo y el semáforo estaba verde para mí. Y la señora todavía se cruzó y uy, mi mamá me la mencionó, mi mamá. Y en mi coraje, me dijo, esta vieja loca. Y el Espíritu Santo así, mire, me agarró. ¡Hey! Me habló el Señor. Venía manejando a casa todavía con la cara más larga que un burro. El Espíritu Santo me venía diciendo, ¿y si alguien la invitó el domingo y te ve predicando? ¿Y dónde la veo ahora, Señor, para pedirle perdón? Pues a lo mejor te la mando a casa de oración. No la mandes ahí, Señor, que me la encuentre en otra parte. Tus experiencias tú las sabes, las tuyas. Vamos a volver a Hechos 6 para ver otros requisitos de los servidores. Hechos 6:3. Al final de esto, yo quiero hacer una convocatoria para que sirvan al Señor. Con esos requisitos ni quien quiera. No, pues claro que sí. De eso se trata. Hechos 6:3 dice: buscad pues de entre vosotros, entre nosotros. Note que no dice, va y busca afuera, no, entre nosotros. Buscad pues de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, ya vimos el testimonio, llenos del Espíritu Santo. Requisito número 2, la llenura del Espíritu Santo. Todos nosotros sabemos, los cristianos, que la llenura del Espíritu Santo aquí no se refiere al Espíritu Santo como una sustancia, como un líquido que te la tomas. Estoy más lleno del Espíritu Santo, o una fuerza activa. Todos nosotros sabemos que en el momento que somos nacidos de nuevo, el Espíritu Santo nos llenó, nos habitó por completo. Pero ¿a qué se refiere la llenura? Bueno, aquí se habla de buscar la absoluta y total dependencia del Espíritu Santo en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo. A eso se refiere. Ser lleno del Espíritu Santo es ser dirigidos completamente por Él en todo lo que hagamos. Vamos a ver cómo lo explica Pablo en Efesios 5:18. Efesios 5:18. Mire, son pasajes que ya hemos estudiado en otras ocasiones. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Embriagarse, borracho. Ya una persona embriaga de alcohol ya no responde a los reflejos, aunque diga, yo manejo mejor borracho. No es cierto. No tienen los mismos reflejos. No es cierto, es mentira, no es verdad. No es verdad.
Por eso es que los policías te pintan una rayita y que camines y que hagas el cuatrito para ver si es cierto. Y no, no es verdad. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? La persona que se llena de alcohol es controlada por los efectos del alcohol. Veníamos de la misión de Hermosillo el domingo y aquí en el Caracol no nos dejaron pasar porque un conductor se fue de pique ahí en las casas de aquí del Caracol. Un joven de 21 años, causa alcohol. Toda persona que es llena de alcohol es controlada por los efectos del alcohol. El apóstol Pablo está poniendo la comparación. Así como el borracho es controlado absolutamente por los efectos del alcohol, así el que busca la absoluta y total dependencia del Espíritu Santo, la llenura en todo, así será controlado por el Espíritu Santo en todo lo que haga. Sigamos leyendo entonces. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El que se llena de alcohol es controlado por el alcohol. El que busca la llenura del Espíritu Santo es aquel que es controlado por el Espíritu Santo. Servidores llenos del Espíritu Santo. Servidores que son controlados por el Espíritu Santo. Servidores que manifiestan. Ahora, honestamente, siendo honestos, ¿hemos tenido reacciones fuera del control del Espíritu Santo en nuestro servicio a Dios? Los que somos servidores, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos mucho que seguir aprendiendo. ¿Ya por eso estamos descalificados para no servir? No, hay que seguir trabajando en eso. Porque si buscáramos quién está calificado al 100%, no lo vamos a hallar. Pero alguien que está creciendo, avanzando en eso. Eso es lo que quiere decir. Ahora, la llenura del Espíritu Santo entonces es buscar apasionadamente que toda nuestra vida esté bajo el completo control del Espíritu de Dios. En casa, en el trabajo y obviamente en la obra de Dios. Obviamente en la obra del Señor. En más de una ocasión, yo digo esto con un profundo respeto por las señoras, hermanas, quizá lo han hecho sin malicia, sin dolo, sin mala intención. Quizá alguna sí lo ha hecho así. Pastor, necesito que ore por mí, pero usted y yo a solas. ¿Puede? Puedo, le digo, todo me es lícito, pero no me conviene. Me es lícito, pero no me edifica. No. Conocemos un pastor que no le fue bien. Y feo el pastor. No cree que estaba tipazo, no, feo. Casi tan feo como yo. Este requisito de la llenura del Espíritu Santo va muy de la mano, muy ligado al primer requisito del buen testimonio. Muy ligado. ¿Por qué? Porque el buen testimonio refleja la llenura del Espíritu Santo. Va muy ligado. Ahora mire, vamos a volver a Hechos 6:3. Dice, para ver otro requisito, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Acuérdense que esto es para solucionar una murmuración. Todo esto fue una convocatoria para solucionar una murmuración contra los 12. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. El otro requisito que ya lo hemos explicado anteriormente. La sabiduría de Dios, amados hermanos, se refleja como la facultad de actuar con sensatez y con prudencia en todas las esferas de la vida, tanto en la vida secular como en el servicio para nuestro Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Esta sabiduría refleja la capacidad de poder enfrentar situaciones difíciles con sensatez, con prudencia, tanto en la vida práctica como en la vida en la obra de Dios.
Y si hacemos una autoevaluación, vamos a encontrar más de un error donde nos ha faltado sabiduría porque no hemos actuado con tal requisito ni en la vida práctica ni en la obra de Dios. Nos ha faltado, incluyendo al que está predicando. Me ha faltado sabiduría. ¿O alguien aquí no? Nada más a mí. Y no es fácil decir, sí, a mí también, pero nos hace falta. La sabiduría de Dios entonces va muy ligada también con el buen testimonio, va muy ligada. Mire cómo lo explica el apóstol Santiago, Santiago 3:13. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién dice que es sabio y entendido? Yo, Santiago, yo. ¿Tú, hermano? ¿Tú? Sí, amén, Santiago. Busca sabiduría en el Google y va a aparecer mi foto. Ah, ¿de veras? Sí. Ok, muy bien. Entonces dice aquí: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice el verso 13: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Cada vez que leemos partes así de la Biblia nos vamos dando cuenta que necesitamos mejorar cada requisito de estos, los servidores. Verso 14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón en el grupo de servidores, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Pero yo digo que soy sabio, pero hay celos amargos, hay contención. Bueno, pues es que el brother es bien saca la pistola. ¿Y tuercas? Pero aún así dices que soy sabio. Dice el verso 15: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahí está metiendo la cola, si es que tiene cola, ¿no? En el chamuco. Ahí. Verso 17: pero la sabiduría que es de lo alto, vea las características de uno que dice que es sabio. Y nos vamos a ir dando cuenta cada vez más que somos pesados y somos hallados faltos. Dice en el verso 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Note que cada vez que leemos los requisitos nos vamos haciendo cada vez más chiquitos. Ay, Señor, nos vamos hallando faltos. Dice el 18: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Reconocer que nos falta sabiduría para seguir desarrollando el servicio a Dios es un buen punto de partida para pedirla a Dios, porque estamos reconociendo que no la tenemos. Es uno de los mensajes muy frecuentes de nuestros pastores, de Pastor Chuy, Pastor Toñito, Pastor Sergio Dueñas. Y mencionan a su tutor, el pastor Pablo Hunter, que siempre les decía: pidan sabiduría, hermanos, sabiduría, hermanos. Yo sé lo que les digo, hermanos. Tengo más de 90 años sirviendo en el Señor, tengo más de 90 años de edad y sirviendo al Señor tengo mucho. Sabiduría, hermanos. Reconocer que nos falta sabiduría es un buen punto de partida, porque entonces la podemos pedir. La podemos pedir al Señor. Pero alguien que dice: tengo toda la sabiduría, pues ¿qué va a pedir si la tiene toda? Y esta petición de la sabiduría es una de las peticiones que Dios responde pronto y sin reproche, lo dice Santiago. Ya lo hemos leído, pero lo leemos una vez más. Santiago 1:5 dice:
Y si alguno de vosotros, Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará ¿a cuántos? A todos, incluyendo el que está predicando, el cual dará a todos. ¿De qué manera? ¿Abundante o escasa? ¿Cómo? Abundantemente y sin reproche. ¿Qué es esto sin reproche? Es decir, caramba, Gonzalo, ya más de 20 años en mi servicio y hasta ahorita estás pidiendo sabiduría. No inventes, mano. No, dice, y sin reproche. Y les será dada, dice. Les será dada. Recuerde que todos estos requisitos eran para repartir la despensa de las viudas, ¿sí se acuerdan? Para repartir las despensas de las viudas. Así que si para repartir las despensas de las viudas son necesarios estos requisitos en los servidores, se entiende que estos requisitos entonces no deben de faltar en cualquier otra área de servicio. En cualquier otra área de servicio a Dios no deben de faltar estos requisitos. Volvamos a Hechos 6, apuntando para el final, y dice en Hechos 6:3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos el trabajo, lo delegamos. Ahí está, hermano. Te toca. ¿Estás dispuesto? Sí, hermano. Vamos a orar por ti, vente. A quienes encarguemos de este trabajo. ¿Sí recuerdan cuál era el trabajo? ¿Cuál era el trabajo? ¿Quién me lo dice? ¿Se les olvidó? Todos están callados esperando que otro diga. Hermano Humberto Rubalcaba, ¿cuál era el trabajo? ¿Repartir qué? Despensas. Muy bien. Bueno, quiero aclarar algo. No estamos enseñando que un pastor o encargado de grupo o líder de un grupo no deba de participar en una labor como entregar despensas. No estamos enseñando eso. No. Sino que estamos hablando de la necesidad de crecer en colaboradores, en servidores, en una obra también en crecimiento, para no cargar el trabajo a uno solo. Por eso es que en un servicio entre semana como este, no tiene el pastor por qué ser el que canta, el que predica, el que prende las cámaras, el que prende el sonido, el que ora para iniciar, el que ora para despedir, el que ora para las ofrendas. No tiene el pastor por qué hacerlo todo. Si tuviera que, adelante, pastor, hazlo. Si no hay nadie más que lo haga, hazlo, pastor. Pero si hay aquí más personas, convócalos para que también participen y se desarrollen. No estoy diciendo que no lo deba de hacer, sino que si la obra ha crecido, pues oye, y usted no me dejará mentir que frecuentemente en predicaciones como estas se convoca. Ahí están, hermanos, si alguno anhela servir, pase con mi esposa, pase con tal persona, anótese para ver en qué puede servir. Se termina el culto, ya de camino a casa. ¿Cuántos se apuntaron, amor? A quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, verso 4, Hechos 6:4, dicen los apóstoles, ellos tenían una labor en específico. Una labor en específico. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros orar, prepararnos para la palabra. Imagínate a un pastor que no tiene tiempo de preparar un buen mensaje. Imagínate a un pastor que no tiene tiempo de orar.
Un pastor que no ora, un pastor que no le dedica horas al estudio de la palabra de Dios. Razón, porque siempre se la pasa atendiendo todas las demás necesidades de la iglesia relativamente solo. Imagínate que así fuera. Respuesta, otra pregunta más bien dicho, ¿qué tan sustancioso va a ser el mensaje de un pastor que no tiene tiempo para estudiar, ni tiene tiempo o poco tiempo para orar? ¿Qué tan sustancioso puede ser? ¿Qué tan centrado en la sana interpretación va a ser el mensaje si no busca el rostro de Dios? Un pastor muy amado por nosotros, yo lo observaba, el servicio entre semana era los jueves, y yo lo observaba que en pleno culto del jueves estaba la alabanza, el pastor llegaba corriendo, literal, con un overol de mecánica. Llegaba con un bote de crema, se metía al baño y todo, y la hermana, la esposa, con una camisa por ahí en el baño del edificio, y un chorro de desodorante, porque había que levantar las manos para orar después. Y ya, yo recuerdo una ocasión, y ahí está mi esposa, no me dejan mentir. Yo recuerdo que una ocasión se para el pastor y dijo: ¿cuántos están cansados físicamente ahorita? Levanten la mano los que estén cansados físicamente por el trabajo. Pues todos. Y dijo el pastor: ¿saben qué? Yo también estoy cansado. Vamos a orar y vámonos para la casa. Padre, te damos gracias, y vámonos. Y nos fuimos. Nos fuimos. Y en la puerta le digo: pastor, le digo, ¿me regalas 5 minutos? Sí, hermano. ¿Estás cansado, verdad, pastor? Le digo, ¿por qué no tienes tiempo para estudiar? No tengo, me dijo. El pastor empieza a llorar y me dice: ¿puedes pasar a mi oficina? Sí, pastor, claro. ¿Sabes por qué trabajo? Me dice, secularmente, cuando yo sé que debiera estar al tiempo completo. ¿Sabes por qué trabajo? Y me dice: le voy a llamar a la hermana de tesorería. Ven. Y le llama: ¿me puedes hacer favor de hacerle un recuento? No, pero pastor, yo no le estoy pidiendo un recuento de tesorería, simplemente yo quería orar por usted. No, quiero explicarte algo, me dice el pastor. ¿Sabes cuánto entra? Me dice. No entra, me dice, ni siquiera para sustentar mis alimentos 2 días de la semana. No entra. Y tú vas a ver una congregación de 60 personas. No dan. No aportan. Y he orado, dice, he orado por años. En aquel tiempo, yo les estoy hablando de 15 años atrás. En aquel tiempo la congregación ya tenía 15 años. Y me dice el pastor: la congregación tiene 15 años y no dan. Y le digo: pastor, ¿les has enseñado de eso? Porque yo tengo poco tiempo aquí. Le digo, yo tengo 4 años. Y en 4 años yo no recuerdo mucho. No, se ofenden. Y por eso tengo que trabajar. Híjole, hermano. Ya lo que platicamos después, el pastor y yo, luego se los platico. Pero en este caso los 12 convocaron a la multitud para formar un equipo de trabajo, porque ellos dijeron: no se nos hace justo que dejemos la dedicación de la oración y el estudio de la palabra. ¿Qué les vamos a hablar a los demás? Y vea lo que dice el verso 5.
agradó la propuesta a toda la multitud. Multitud de los mismos cristianos, nótese que eran mismos cristianos, porque la obra estaba creciendo, dice el verso 1 y verso 2. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, dice, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y los enviaron. Orando, la imposición de manos. Esa imposición de manos se ha ido pasando de generación a generación. Yo recuerdo cuando el pastor Toñito puso manos sobre nosotros y dijo: así como alguien puso manos sobre nuestro pastor Chuy puso manos sobre mí un día, dice el pastor Toño, ahora yo pongo manos sobre ustedes para que ustedes un día pongan manos sobre otros, dice, para que también y vayan, y se va delegando de la misma bendición y de la misma autoridad, dice, del mismo equipo. Creo que es por mencionar 1 Timoteo 4, creo que es el verso 14 en adelante, donde le dice Pablo: aviva el don que te fue dado por la imposición de manos del presbiterio. El presbiterio es el equipo de trabajo de una iglesia local, que se pone manos sobre alguien para que vaya. No somos llaneros solitarios. Hay imposición de manos, hay autoridad en eso, hay respaldo de Dios. Y somos colaboradores en equipo para perfectos. No. Baste observar al pastor el montón de errores que tiene. Murmuraciones no las vamos a evitar. Ya dije por qué. ¿Qué puedes evitar? Seguirla. Eso sí puedes. Seguirla. Córtala. Córtale, mi chavo. En el orden de Dios. En base a este estudio, vuelvo a repetir entonces el tema de nuestra enseñanza. Se buscan servidores. Tenemos un banner. Se buscan servidores. Y abajo, unas letras blancas. ¿Responderás al llamado? Sí, pastor, respondo. Pero mi respuesta es no. O mi respuesta es para la otra. Dios no busca personas perfectas. No. Las empresas buscan así personas. Los equipos deportivos, ya mencioné en un estudio pasado, buscan los más adecuados, los más capacitados. Les hacen un casting, los hacen una prueba, los avientan al estadio. Si es fútbol, los ponen a jugar y los empiezan a seleccionar. ¿Ya te fijaste? Ese es el mejor. Y en la obra de Dios, dice la Biblia en 1 Corintios 1, del 26 en adelante, dice: de lo más vil y menospreciado toma a Dios y nos va acomodando en el camino. El equipo de Jesús, un incrédulo. Los Boanerges, ¿se acuerdan? Pedro con su espada. Simón el celote era pandillero. Mateo, tranza, cobrador de impuestos. No eran perfectos. Así como tú. Así como el que predica. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Disposición a decir sí. Y en el camino vamos aprendiendo. Así como cuando tuviste tu primer hijo, varón. Tú sabías lo que era tener papá porque tu papá, pero a lo mejor y ni siquiera te dio buen ejemplo. Pero tú no habías experimentado tú ser papá hasta que tuviste tu primer hijo. Y no tenías experiencia de ser papá porque era tu primera vez. Y en el camino vas, y todavía vas creciendo cómo ser papá. Todavía sigues aprendiendo. Igual tú, mamá.
Así es en el servicio a Dios, el pastor, el líder de alabanza, el líder de niños, de ujieres, de varones. Todavía seguimos aprendiendo cada día. No somos llamados porque esos requisitos ya los tenemos a la perfección. No los tenemos. Aún así van a seguir habiendo murmuraciones. De Esteban murmuraron, hasta lo mataron a pedradas, porque no les pareció. Y así seguimos. En base a este estudio, entonces, yo vuelvo a hacer a repetir el nombre de la enseñanza de hoy. Se siguen buscando todavía. Se va a hacer una convocatoria para coros. Se va a hacer una convocatoria. A lo mejor tú tienes voz de tenor. A ver, haz una prueba. A lo mejor ahí está. Cuando se les acerque y se les diga, ora para iniciar. Cuando yo he escuchado a quienes oran por la necesidad, digo, ay, mira. A veces nos preguntan, ¿y por qué siempre lo hace el mismo? ¿Sabes que no todos están dispuestos a pasar? Y seguimos poniendo el mismo. Pero si alguien está dispuesto, pues diga, yo estoy dispuesto, yo puedo hacer eso. Yo creo que Dios me puede ayudar a hacer eso. Se buscan seres imperfectos para ser dirigidos por el único perfecto. Qué bonito, qué bonito. Seres imperfectos dispuestos para ser dirigidos por el único perfecto. Y te vas a equivocar. Y te vas a volver a equivocar. Y has visto las carreras esas, las carreras olímpicas con obstáculos. ¿Cuántos han visto las carreras olímpicas con obstáculos? ¿Qué hacen los corredores? ¿Qué hacen con los obstáculos? ¿Ha visto que un que otro corredor tropieza con un obstáculo? ¿Ha visto que un que otro corredor se cae? ¿Qué hace el corredor cuando se cae? Y luego, eso tienes que hacer. Cuando te tropieces con el obstáculo y te caigas, levántate y síguele. Te van a murmurar, ¡ah, se cayó! ¡Se cayó! Síguele. Síguele, hermano. Síguele, mayor es el que está contigo. Es en el camino. Así como tú le dijiste a tu niño, tu niña cuando estaba en la bicicleta que se caía, se dio el primero y ya no quería, y lo volviste a montar en la bicicletita, síguele. Así es Dios contigo. Y le sanabas la herida allí a tu niño, tu niñita, y le volvías a decir, síguele. Y la niña no quería, no, papi, no, es que me voy a volver a caer. No, si te vas a volver a caer. ¿Ves, papá? Me voy a volver a caer. Te vas a volver a caer. Como el chiste, ¿no? Que iba en la bicicleta y decía, sin una mano, papá, sin una mano. Y luego logró dominar, sin ninguna mano, papá, sin ninguna mano. Y el manubrio ahí. Y al rato volvió a pasar y dijo, sin dientes, papá, sin dientes. Se cayó, pues. A veces te va a tocar así. Y las caídas en el servicio, los raspones en el servicio, ay, cómo duelen. Pero te ayudan a formarte. Se buscan servidores. ¿Responderás al llamado? Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias porque tú, siendo perfecto, nos convocas, Señor, a nosotros totalmente imperfectos.
y nos delegas. Y Moisés te ponía excusas. No, Señor, no me mandes a mí, manda a mi hermano, él habla mejor. Moisés, ¿crees que no sé que tu hermano habla mejor? Pero yo te quiero mandar a ti. Gracias, Señor, porque nos has dado tan grande honor, tan grande privilegio. Todos los trabajos seculares tienen su efecto únicamente en esta vida. Pero el trabajo que hacemos para ti es para otro reino, un reino que trasciende esta vida, un reino que trasciende este mundo y tendrá efecto después de esta vida. Y un día escucharemos la voz que nos dirá: buen siervo, fiel, me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Gracias, Padre, porque no estamos desarmados para servirte. Nos has dado tu espíritu, nos has equipado con dones, con habilidades, nos has colocado en equipos imperfectos, iguales todos, pero seguimos creciendo los unos con los otros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y a través de este estudio, Señor, tú sigues haciendo un llamado. Sigues buscando servidores. La mies es mucha, los obreros son pocos. Señor, no me dejes que siga viendo pasar los años y yo siga siendo un espectador. Tenemos temor a equivocarnos, por eso no decimos sí. ¿Y si me equivoco? Tenemos temor. Tenemos temor al que dirán, temor a los rumores, temor al rechazo y a la desaprobación. Eso nos detiene. Porque somos crueles, los seres humanos somos crueles, somos malvados, somos perversos, somos dañinos, somos destructivos. Pero dentro de todo el equipo siempre hay quienes son misericordiosos, siempre hay quienes son compasivos, fieles compañeros, que te extienden la mano y te dicen: vamos, hermana, vamos, hermano, levántate. Fue un error, aprende de él y sigue. Vamos. Vamos, que no te puso el hombre, fue Dios quien te puso. Vamos, vamos, que no te llamó el hombre, fue Cristo el que te llamó. Vamos, levántate y avanza. Gracias, Señor. Oramos por cada servidor que están activos. Oramos por los que vendrán, por los que dirán sí a tu llamado, Señor. Oramos para que tu obra, Señor, se siga consolidando en equipo fuerte, aprendiendo de los errores propios y de los demás, Señor, pero contentos, gozosos, alegres, porque en el proceso seguimos siendo formados. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, porque nos has dado un grande honor. Somos siervos de tu reino, Señor. Siervos de tu reino. Gracias, Señor. Ayúdame a honrar el llamado, Señor. Ayúdame a honrar, Señor, la labor que me has delegado. Ayúdame, Señor, porque en mi humanidad, Señor, me debilito. En mi humanidad me duelo. En mi humanidad me desgasto. Añadido el rechazo de otros. Ayúdame. Si no fuera tu fuerza, si no fuera tu poder que me sostiene, Señor. Tiempo hace que ya no hubiera servido, pero es tu gracia que me sostiene, Señor. Gracias,
Así, Señor, fortalece a todos los servidores en esta obra, en Hermosillo y en cada lugar, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, porque es un grande honor servirte a ti, Señor, y servir a tu pueblo, Padre. Aunque cuesta, es un gran honor. Así que, amados, estad firmes y constantes, creciendo siempre en el Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Le sirves al Creador del cielo y de la tierra. Ánimo y adelante. Gracias, Señor. A ti la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele el aplauso fuerte a nuestro Rey.